Buen día, mis compañeros. Somos el grupo número 7 en la materia de psicoterapia y en este caso vamos a hablar sobre los procedimientos sugestivos. Pero, ¿qué son los procedimientos sugestivos? Bueno, estos básicamente son aquellos donde se manipula la mente de una persona a través de una sugerencia, ya sea esta directa o indirecta. Además, esta implica influir en los pensamientos de otras personas, además de las emociones, incluso los comportamientos o las percepciones del mismo. Siguiente, por favor. En este caso podemos ver que tenemos tres tipos de influencias en las personas. Claramente, como ya les mencionaba hace un inicio, cuando alguien le dice a otra cómo debe comportarse o qué conducta debe seguir. En la parte de medios de comunicación, cuando la persona aprende mediante la visualización del mismo. Y en el caso de los libros, cuando el individuo lee ciertas cosas y se empieza a comportar de manera distinta conforme a lo que va leyendo. Siguiente, por favor. En este caso tenemos dos ejemplos claros, hablamos sobre la terapia e hipnosis y la venta sugestiva. En el caso de la terapia e hipnosis, hablamos sobre una terapia cognitiva conductual, donde se usa para reemplazar los pensamientos negativos por unos positivos, ¿no? En el caso del individuo, y la hipnosis, pues esta es para incluir los estados receptivos de la sugestión. En el caso de la venta sugestiva, básicamente esta se utiliza más en la parte comercial, donde el cliente hace que adquiera otro producto completamente distinto al que ella iba a llevar. Pero en este caso nos vamos a centrar específicamente en la terapia e hipnosis, donde encontramos los pensamientos, las creencias y la conducta. En este caso, bueno, la hipnosis no imprime como tal una idea en la mente del paciente, sino más bien que ayuda a acceder a la mente subconsciente del mismo, para que el paciente pueda explicar y modificar sus patrones de pensamiento y comportamiento de una manera más efectiva. En este caso, pues encontramos a detalle que se utiliza, perdón, es beneficioso para la mayor receptibilidad y la sugestión, además de la facilitación de cambios del plan terapéutico, la aceleración del proceso terapéutico, el manejo de situaciones difíciles que también puede conllevar con el paciente y como les mencionaba en un inicio, en esta no se imponen ideas. A lo largo de la historia vemos que el papel de la sugestión en la hipnosis es muy presente. Hablamos en primera instancia sobre el mesmerismo, que este fue creado por Franz Anton, que se basaba básicamente en la idea de que una fuerza magnética era la que afectaba el equilibrio de los fluidos del cuerpo. Pero James Braid desmiente esta idea o la descarta como tal, diciendo que un fluido magnético no puede influir, sino que más bien da a la importancia de la atención focalizada y de la sugestión, donde él demuestra que la sugestión podía incluir un estado de trance y luego también de dominio como la hipnosis. Por otro lado, también interfiere el padre de la psicología, Sigmund Freud, donde esta no fue su principal técnica terapéutica, pero sí reconocía la importancia de la sugestión en la terapia. También consideraba que la hipnosis era como un medio, básicamente, para facilitar la transmisión de la sugestión. Y finalmente tenemos la hipnosis ericksoniana, que la hace el psicólogo Erickson, donde él distingue que por su enfoque más naturalista y también se va por una parte de exploración de los recursos de la autosugestión, donde él menciona que se utiliza para facilitar el cambio y la transformación, pero de una manera sutil y personalizada. La hipnosis actualmente se utiliza como una herramienta terapéutica versátil, donde podemos encontrar la parte del manejo del dolor, donde esta puede ser eficaz para reducir la percepción que tiene el individuo sobre su dolor, ya sea crónico o agudo. También habla sobre el tratamiento de trastornos psicológicos, donde la hipnosis también aborda parte de la ansiedad y el estrés y trastornos de sueño. Eso ya lo vamos a hablar más adelante. También nos ayuda con la facilitación del cambio conductual, donde la hipnosis modifica patrones de pensamiento y comportamiento del individuo, y la exploración del inconsciente, que era lo que mencionábamos al inicio, donde él puede explorar recuerdos y emociones y liberarlos, ya que estos se encuentran en una parte de bloqueo que impiden el crecimiento personal. Buenas. Bueno, vamos a hablar qué es el sueño. Es un estado natural y reversible en donde disminuye la conciencia y la actividad del cuerpo. Es esencial para que el cuerpo y el cerebro se mantengan en equilibrio, es decir, en homeostasis. También para que podamos aprender a recordar las cosas de una mejor manera. Siguiente, por favor. Las fases del sueño. El sueño no REM y el sueño REM. En el sueño no REM tenemos tres etapas. N1, la etapa muy ligera, casi como estar entre despiertos y dormidos. N2, un poco más profundo, pero todavía podemos despertarnos fácilmente. N3,
Etapa de sueño profundo, también conocida como sueño de ondas lentas, muy importante para descansar físicamente. El sueño REM, que ocurre en- después del sueño no REM, se llama así por movimientos rápidos de los ojos, es cuando soñamos con más intensidad. Siguiente, por favor. Las características del sueño. Sucede aproximadamente cada 90 minutos. En cada ciclo, el tiempo que pasamos en REM aumenta. El cerebro está muy activo, casi como cuando estamos despiertos. El cuerpo queda paralizado temporalmente para que no actuemos los sueños. El sistema nervioso autónomo, el que regula cosas como la respiración o el ritmo cardíaco, está muy activo. Los sueños en esta fase son muy vívidos y emocionales. Gracias. Bien, la fisiología del sueño no REM abarca tres etapas progresivas de profundidad, caracterizadas por una disminución de actividad cerebral, muscular y metabólica. Durante este sueño se reduce la actividad del sistema reticular activador ascendente y se activa el núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo, que a la vez libera GABA para inhibir las regiones responsables de la vigilia. Predominan las ondas lentas en el electrocefalograma que especialmente se incluyen en la etapa N3. En la descripción neurobiológica, el sueño no REM es una fase esencial del descanso donde el cuerpo y el cerebro disminuyen su actividad. Comienzan cuando el núcleo preóptico ventrolateral ubicado en el hipotálamo libera Claro, sí, ya neurotransmisores inhibidores como galanina no que te reducen la reconoce. actividad de áreas cerebrales responsables de la vigilia. Esta fase favorece la recuperación física, la regeneración celular, la liberación de hormona del crecimiento y la consolidación de la memoria. La vamos a hablar de las etapas del no REM. Antes los expertos dividían el sueño en 5 fases. 4 fases del sueño no REM, etapa 1, 2, 3 y 4, y una del sueño REM, que era la fase 5. Pero en el 2007, los científicos que estudiaron el sueño decidieron simplificar esta clasificación. Notaron que las antiguas etapas, como la 3 y la 4, eran muy parecidas. Entonces, así que las unieron en una sola y la dejaron en la etapa N3. Estas etapas del sueño se dividen en N1, que es la transición vigilia-sueño muy ligero, la etapa N2, que es un sueño ligero, la etapa N3, que es un sueño profundo o de ondas lentas, y la última fase, que es la REM, sueños y actividades cerebral intensa. Siguiente, compañero. Luego voy a hablar sobre la etapa del sueño, su función y lo biológico. El sueño se divide fundamentalmente en dos etapas principales del sueño, no REM y el sueño REM. Cada ciclo completo del sueño dura aproximadamente de 80 y 100 minutos y se repite varias veces durante la noche. El sueño no REM se divide en diferentes fases que abarcan desde el sueño poco profundo hasta el muy profundo. La siguiente, compañero. Etapa uno. El sueño ligero. La transmisión entre la vigilia y el sueño con los músculos relajados y el despertar fácil. Etapa número 2. El cuerpo está parcialmente desconectado de su entorno. La frecuencia cardíaca, la respiración disminuye y el cerebro muestra ondas cerebrales más lentas con ráfaga aguda de onda. Siguiente, compañero. Etapa 3 y 4. El sueño profundo, predominan las ondas densas, reparadoras con los músculos completamente relajados, frecuencia cardíaca y la presión arterial reducida, fundamentalmente para la restauración del cuerpo y la sanación de tejidos a través de la emisión de hormonas como la hormona de crecimiento. El sueño REM se caracteriza por movimientos ondulares rápidos, actividades cerebrales similares a la vigilia y disminución del tono muscular. Esta etapa es la que ocurre en los sueños vividos. Esta etapa es crucial para el desarrollo de la memoria y el procesamiento emocional. La salud general del cerebro, además, el sueño REM juega un papel importante en la regulación del estado de ánimo. Siguiente momento. En la explicación fisiológica amplia, el sueño se rige por un ritmo circadiano asociado a ciclo de luz y oscuridad, gestionado por el núcleo de hipnosis y funcionamiento del reloj biológico. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre un tema muy importante para nuestra salud, que es la neurobiología del sueño y en especial sobre sus fases, la fase REM
y la fase no REM. Muchas veces nosotros pensamos que dormir es simplemente descansar, pero en realidad este es un proceso más complicado y más activo, que es regulado por nuestro cerebro, que cumple funciones claves para el cuerpo y para nuestra mente. En sí, la neurobiología del sueño estudia cómo el cerebro y el sistema nervioso se activan mientras nosotros dormimos, qué sustancias químicas participan y cómo se regulan las diferentes fases. En pocas palabras, nos ayuda a entender cómo funciona el sueño y por qué es tan importante en nuestro bienestar general. ¿Qué es el sueño? El sueño es un estado natural, reversible, periódico que permite que nuestro cuerpo se recupere y que la mente procese lo que hemos vivido a lo largo de nuestro día, ¿verdad? Eh, entonces, este se divide en dos grandes fases. El sueño no REM. El sueño no REM que va desde la somnolencia hasta un sueño más profundo y reparador. Y el sueño REM, que es donde soñamos más intensamente y nuestro cerebro se encuentra muy activo en esta fase. En esta fase es clave para nosotros tener un buen aprendizaje y un buen manejo de nuestras emociones. También vamos a hablar sobre la estructura del sueño y sus ciclos. Durante la noche nosotros dormimos de forma continua. No dormimos de forma continua, sino que pasamos por ciclos de sueño que duran entre 90 y 110 minutos. Cada uno de estos ciclos incluye la fase 1, que es cuando empezamos a quedarnos dormidos, y la fase 2, que es un sueño más ligero. En la fase 3 tenemos que este sueño es más profundo o de ondas lentas, donde nuestro cuerpo realmente se recupera. Y el sueño REM, que es donde nosotros soñamos y el cerebro está muy activo. En estos ciclos se suele repetir varias veces durante la noche. En la regulación del sueño, tenemos que este está regulado principalmente por el reloj biológico y circadiano, ¿verdad? Que está controlado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que nos indica cuándo dormir y cuándo nosotros tenemos que despertar. Y por la presión homeostásica de nuestro sueño. Ese cansancio que nosotros acumulamos, que sentimos más tiempo cuando estamos despiertos. Además, las hormonas también juegan un papel súper importante en este proceso, como la melatonina, que es la que se libera en la noche para poder inducirnos al sueño, y el cortisol, que es el que aumenta por la mañana para activarnos. En los neurotransmisores implicados tenemos que a nivel del sistema nervioso participan varias sustancias como la GABA y la adenosina, que es la que nos ayudan a inducir el sueño o a inhibir la actividad cerebral. Y la serotonina y la noradrenalina, que son las que regulan nuestras fases en nuestro sueño. La acetilcolina, que es la que tiene un rol clave en la activación del sueño REM. En las alteraciones del sueño y sus impactos, tenemos que dormir mal o tener trastornos del sueño como el insomnio, la apnea del sueño o la narcolepsia puede afectarnos gravemente a nuestra salud y a nuestra vida. Esto puede provocar problemas cognitivos y emocionales, así como aumentar el riesgo de enfermedades como la obesidad, la diabetes, la ansiedad o también la depresión. Por eso decimos siempre que es muy importante mantener una buena higiene de nuestro sueño, es decir, tener hábitos saludables que nos permitan dormir bien. En conclusión, podemos decir que el sueño es mucho más que descansar, también es un proceso muy vital que nos permite que nuestro cuerpo se recupere y que nuestra mente funcione de manera correcta. También nos ayuda a conocer a cómo se regula el sueño y qué lo afecta y nos ayuda a tomar mejores decisiones para cuidar de nuestra salud y nuestra calidad de vida. Gracias. A continuación, mi compañero. Yo voy a hablar sobre la memoria. Sotelo en el 2016 manifestó que la memoria constituye la facultad que permite la adquisición, el almacenamiento y la recuperación de la información. Y el mismo autor pues, menciona que la función principal de la memoria es proporcionar a los seres humanos los conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que viven. La memoria conserva, reelabora los recuerdos en función del presente y actualiza nuestras ideas, planes y habilidades en un mundo cambiante. Voy a mencionar un ejemplo de estos aportes. Por ejemplo, cuando una persona en su primer empleo aprende a manejar conflictos con clientes muy difíciles y años después decide aplicar para otro trabajo y él adopta estas mismas estrategias en su nuevo trabajo con situaciones similares, pero ajustándolos a la nueva política de la empresa.
Bennett y Hack en el 2003 afirman que la mente sostenemos nosotros ni es una sustancia distinta al cerebro ni una sustancia idéntica al cerebro. Y Arango manifiesta que el cerebro como órgano físico central actúa mediante diversos procesos materiales como los bioquímicos, genéticos, moleculares y eléctricos para recibir los estímulos del entorno, integrarlos con la experiencia previa y transmitir la información procesada a distintas estructuras encargadas de generar las respuestas apropiadas. Mencionando un ejemplo de los aportes de estos autores, pues se dice que cuando una persona resuelve un problema de matemáticas, su cerebro activa diversas áreas relacionadas con la lógica y la memoria. Sin embargo, el acto de pensar no es una cosa física que se pueda tocar o localizar como un órgano, sino que es una función que emerge de la actividad cerebral. A continuación, mi compañero. Técnicas y procedimientos para inducir al sueño. Estas se enfocan en modificar hábitos y crear un entorno favorable para el sueño. Mantener horarios regulares, evitar pantallas antes de ir a descansar, mantener, por ejemplo, un área o dormitorio oscuro, tranquilo y fresco. Limitar el consumo de cafeína y el alcohol en la tarde o en la noche. Eh, por ejemplo, de relajación y respiración, podemos mencionar la relajación muscular progresiva, la que conocemos, la de Jacobson, por ejemplo, tensar y respirar grupos musculares uno por uno. También es importante que ayuda muchísimo es la meditación. Ayuda a calmar la mente antes de ir a dormir. Eh, Otras técnicas que podemos mencionar, por ejemplo, imaginar un lugar tranquilo, por ejemplo, en la playa o en un bosque, con detalles sensoriales, induce relajación la mente y físicamente, la mente y física. Otras técnicas que podemos mencionar, por ejemplo, técnicas fisiológicas y naturales. Tomar un baño 1 o 2 horas antes de dormir ayuda a reducir la temperatura corporal después de que ayude a favorecer el sueño. Aromaterapias, podemos hablar también uso de aceites esenciales como lavanda o manzanilla aplicados en infusiones o almohadas. Podemos hablar de infusiones también, por ejemplo, con el agua de tilo, de valeriana, de manzanilla. Tienen propiedades que ayudan como sedantes y que son leves. También la luz tenue, luz roja, que ayuda como una lámpara para ayudar al cuerpo y liberar melatonina. Evitar, como mencioné, recalco en el uso de celulares o pantallas, son perjudiciales para dormir. Gracias, compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre la técnica de relajación progresiva para inducir el sueño. Esta técnica busca facilitar un estado hipnótico mediante la relajación física profunda, favoreciendo la receptividad de las sugestiones relacionadas con el sueño. La aplicación de esta técnica se basa en la siguiente. Preparación del ambiente, lo cual se indica al paciente que esté en una posición cómoda, en un lugar tranquilo. La atención a la respiración, se guía la respiración lenta y profunda durante 1 o 2 minutos. La relajación muscular progresiva, la cual sugiere tensar y relajar distintos grupos musculares de pies, piernas, abdomen, hombros y cara, uno por uno, lo que posibilita la liberación de la tensión física y el estrés mental. Por otro lado, tenemos sugestiones, perdón, para el sueño. Una vez lograda la relajación profunda, se emplea indicaciones verbales suaves para facilitar la transición del sueño. Estas fases, formuladas en el tono calmado, refuerzan la sensación de descanso y seguridad.
Bueno, esta técnica también es una relajación que ayuda a calmar el sistema nervioso para promover una sensación de tranquilidad, la cual se enfoca en una respiración profunda y lenta desde el abdomen, lo que permite una mayor oxigenación y el equilibrio fisiológico. Y también es ideal para personas con experiencia, que experimentan ansiedad, insomnio, estrés crónico o dificultad para conciliar el sueño. Ya, estas aplicaciones terapéuticas nos ayudan o sea, para reducir la relajación y disminuye la activación fisiológica y facilita la modificación de pensamientos ansiosos. Insomnio mejora la latencia y la calidad del sueño al reducir la hiperactivación cognitiva y asomática. Y por otro lado, también tenemos las condiciones crónicas, como el dolor crónico o fibromialgia, al reducir la percepción del malestar y mejorar la adaptación emocional. Esta técnica permite crear un contexto seguro donde las sugestiones dirigidas al sueño se integran con mayor efectividad, mostrando resultados positivos en el manejo de varios trastornos asociados al insomnio o hiperactivación fisiológica. Gracias. Éticas profesionales en el uso de técnicas sugestivas. Según Ferrero, 2012 nos menciona que la ética profesional es un campo de reflexión sobre condiciones morales de nuestro ejercicio, aquella instancia que permite fundamentar lo bueno o malo de nuestra praxis en relación al bienestar de las personas y comunidades. Es por ello que las técnicas sugestivas o de inducción del sueño deben ser aplicadas con estrictas precauciones, ética y profesionalismo. Primero, es importante obtener el consentimiento informado del paciente, explicando el proceso, sus objetivos y posibles efectos antes de comenzar. Además, se debe actuar con absoluto respeto por la autonomía y dignidad del paciente. En estas técnicas no se debe inducir a recuerdos falsos ni manipular emocionalmente al paciente. Solo se debe de ser aplicado por profesionales, ya que un uso incorrecto puede causar ansiedad o agravar el estado del paciente. Por lo que es importante utilizarlo con criterio clínico y responsabilidad ética, siempre bajo supervisión profesional y con un registro adecuado del proceso. Esto va a garantizar un abordaje seguro, respetuoso y éticamente sólido. Muchas gracias.